Buen día jóvenes, bienvenidos a otra clase de biología general. En esta ocasión vamos a hablar del siguiente tema de las biomoléculas, el último que vamos a ver para este registro, y son los ácidos nucleicos. El esquema que vamos a seguir, el plan de clases, es que vamos a hablar en un inicio de las definiciones generales de los ácidos nucleicos. Vamos a hablar sobre la importancia biológica de estos, vamos a hablar de la estructura del ADN, ARN y sus funciones, de los nucleótidos, y vamos a hablar también de la estructura y funciones tanto del ARN mensajero de transferencia y el ARN ribosomal. Como preguntas detonadoras tenemos las siguientes. ¿Qué son los ácidos nucleicos? ¿Qué es un nucleótido? ¿Cómo están compuestos los nucleótidos y cuál es la función del ARN? Quiero que pausen el video e intenten responder cada una de estas preguntas. Respóndalas, no googleen la respuesta, sino que intenten responderla con lo que ustedes saben hasta ahorita de las biomoléculas y de lo que hemos venido hablando a lo largo de todas las clases. Entonces intenten responderlas y después van a ir viendo si sus respuestas han sido verdaderas o han sido erradas en algún aspecto de cada una de estas preguntas. Como conceptos generales tenemos que los ácidos nucleicos son las biomoléculas portadoras de la información genética, es decir, aquí vamos a tener tanto el ADN y el ARN, y como sabemos y se nos ha explicado desde que estábamos pequeños, el ADN que se encuentra en nuestras células es el que contiene todas las características hereditarias de los individuos. Toda nuestra información genética está contenida aquí. ¿Cómo está almacenada? Es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Son biopolímeros. Tienen un elevado peso molecular y están formados por otras subunidades estructurales denominadas monómeros, que son los nucleótidos. Entonces, esos son los nucleótidos, son los monómeros, o sea, las unidades más sencillas que vamos a poder encontrar en los ácidos nucleicos. Cada vez que se una un nucleótido con otro nucleótido con otro nucleótido, nos va a ir generando las diferentes hebras que podemos encontrar en los dos tipos de ácidos nucleicos. En el caso del ARN vamos a encontrar que este es monocatenario, entonces tiene una sola hebra. Esa hebra tiene nucleótidos. Ya vamos a ver cómo está conformado cada uno de sus nucleótidos. En el caso del ADN tenemos que esta presenta una doble hebra, es decir, una doble hélice y que está plegada sobre sí mismo. Esto es lo que compartía en sus inicios Watson y Crick cuando describieron cómo se comportaba o cómo estaba constituido nuestro ADN. Tenemos las bases nitrogenadas que van a conformar cada uno de los dos tipos de ácidos nucleicos, que los vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista químico, los ácidos nucleicos son macromoléculas, es decir, son moléculas de alto peso molecular, son de gran tamaño. Están formadas generalmente por moléculas más pequeñas, por eso nos dice macromoléculas formadas por polímeros lineales ¿de qué? De nucleótidos, que serían las moléculas más pequeñas. Estos están unidos mediante enlaces éster de fosfato o fosfodiéster. Acá podemos ver cómo se van formando estos enlaces. Acá tenemos dos nucleótidos. Un nucleótido está formado, y lo vamos a ver más adelante, por un fosfato, por un azúcar y por una base nitrogenada. Ese grupo fosfato es este que tenemos acá, un fósforo con diferentes cantidades de oxígeno. Esos oxígenos van a servir de puente para conectar una de las azúcares de un nucleótido con otra de las azúcares de otro nucleótido. Uno de los enlaces del grupo fósforo se va a dar en el carbono 3 de uno de los nucleótidos y en el carbono 5, perdón, el carbono 3 de una de las azúcares de un nucleótido y en el carbono 5 de la otra azúcar del nucleótido que le continúa, y así se van a ir dando. Si se fijan, 3', 5', 3'. Se nombran 3' porque aquí también tenemos carbonos, los cuales tienen las posiciones número 1. Por ejemplo, aquí vamos a tener un 1, pero este de acá también es carbono 1. En el caso de este azúcar es 1', pero no le pongan atención a ese. Simplemente tenemos que saber que van en el carbono número 3 y en el carbono número 5 del azúcar. Vamos a detallar más adelante, cuando llevemos química orgánica, esto de los 3', 1', 5', cuando hablemos de la nomenclatura y de la numeración de estas estructuras. Entonces el enlace fosfodiéster se da entre el azúcar del nucleótido y el azúcar del siguiente nucleótido. Tenemos entonces este tipo de enlace: fosfo porque es de un grupo fosfato y diéster porque tenemos dos enlaces diéster.
Acá tenemos una cadena un poco más grande, tenemos dos ejemplos de enlaces, tenemos este de aquí, si se fijan, carbono 5', 3', 5', 3'. El origen o el orden de la vida, de las secuencias del ADN de los ácidos nucleicos es ese orden, en dirección 5', 3'. Siempre que les pregunten eso, ¿cuál es la dirección de síntesis? Es 5', 3'. Y es por eso, por la ubicación de los grupos fósforo, de los enlaces fosfodiéster en las azúcares de cada uno de los nucleótidos. Podemos ver el azúcar, acá el azúcar, acá el azúcar. Estamos en presencia de una de las cadenas de ADN porque es desoxirribonucleico, es decir, es eh, un azúcar sin el oxígeno en el carbono número 2. Entonces, esa pentosa es del ADN, es el desoxirribonucleico, es la desoxirribosa, mientras que si tuviera el oxígeno acá en el carbono número 2 estaríamos en presencia de la ribosa. Ahora, esta es la desoxirribosa, es una de las hebras del ADN. Y aquí vamos a encontrar las bases nitrogenadas, por ejemplo, adenina, aquí también tenemos adenina, acá tenemos timina. Entonces también esto nos comprueba que estamos en presencia del ADN por la timina. El uracilo no aplica aquí porque este no es una ribonucleótido, sino que es un desoxirribonucleótido. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de enlaces que vamos a encontrar. ¿Vamos a encontrar otros enlaces? Sí. En el caso de los ácidos nucleicos, a diferencia de los otros que hablamos, de las proteínas, por ejemplo, en las cuales teníamos sus enlaces peptídicos que unían a un aminoácido con otro, o en los carbohidratos que teníamos los enlaces glucosídicos y hasta ahí, ¿no? En este vamos a encontrar diferentes tipos de enlaces. El primero que vamos a ver es este, el enlace o unión fosfodiéster. La importancia biológica de los ácidos nucleicos. Son portadores de la información genética. Contienen todos los genes responsables de los rasgos biológicos y son transmisibles de una generación a la siguiente. Vamos a ver también más adelante cómo se da ese proceso de transmisión cuando hablemos del ciclo celular. Pueden sufrir cambios o mutaciones, lo que permite la evolución de los seres vivos. Cuando el ADN de los individuos es alterado de una u otra forma, por ejemplo, cuando se está dando la división, el proceso de replicación del ADN, y este se divide en dos para poder dar origen a dos células hijas, una parte del material genético se va a una célula y la otra parte se va a otra célula, en ese proceso de replicación se pueden dar errores. Sí, hay errores de codificación, hay errores en el tipo de nucleótidos que se van a ir colocando en el orden, se pueden dar deleciones, que hay eliminación de partes del gen, se pueden dar inserciones, que hay incrustación de otros nucleótidos, se pueden dar movimientos o translocaciones, etcétera. Lo vamos a ver cuando hablemos de genética. Pero tenemos que entender que ahí se pueden dar esos tipos de cambios en el material genético. A esos cambios o esas alteraciones en el genoma se le denominan mutaciones. Esas mutaciones no siempre son desfavorables, es decir, en algunas ocasiones sí van a provocar una alteración en el individuo, pero en otras ocasiones no van a provocar ninguna alteración y en otras ocasiones pueden ser beneficiosas las alteraciones que se provoquen. Entonces, ¿esto por qué dice que permite la evolución de los seres vivos? Es decir, los seres vivos hemos ido evolucionando gracias a esas mutaciones también. Esas alteraciones en el ADN permiten que los individuos o las poblaciones en general tengan algo que se le denomina variabilidad genética. Cuando hay variabilidad genética en una población, esa población es mucho más resistente a cualquier fenómeno ambiental, a diferencia de las poblaciones que son casi idénticas entre sí y que no han presentado muchas mutaciones o variabilidad genética. Entonces ahí la importancia de estos cambios o mutaciones en el ADN y ARN. Son responsables de la síntesis de proteínas, constituyen el fundamento de la forma de expresar la información genética en la síntesis de proteínas. Lo vamos a ver a lo largo de la presentación, que una de las funciones principales del ADN es portar la información para poder, en forma de genes y en forma de tripletes, para poder sintetizar diferentes proteínas que van a ser utilizadas en diferentes partes y para diferentes procesos en el organismo.
intervienen en el crecimiento y en la diferenciación celular. Obviamente, si están comandando todas las características de un individuo, sus rasgos particulares, sus actividades fisiológicas, su morfología, entonces tiene que ver tanto en el crecimiento y en la diferenciación de estos. De acuerdo a la estructura de los ácidos nucleicos, ya dijimos que el monómero principal que va a conformar los ácidos nucleicos son los nucleótidos. En el ADN se encontrarán dos cadenas de nucleótidos, mientras que en el ARN solo se encontrará una sola cadena. El ADN es bicatenario y el ARN es monocatenario. Cada uno de estos nucleótidos está formado por tres partes principales. Primero vamos a encontrar un azúcar. El azúcar es una pentosa, es un azúcar de 5 carbonos. Y esta va a ser de dos tipos, la ribosa o la desoxirribosa. La ribosa en el caso del ARN, por eso es ácido ribonucleico. Y en el caso del ADN es ácido desoxirribonucleico, porque tiene la desoxirribosa. El nombre está relacionado con el azúcar que posee cada uno de estos nucleótidos. Una base nitrogenada también va a ser parte de cada nucleótido. Esta puede ser purina o pirimidina. Ya vamos a ver en la siguiente lámina cómo se clasifica cada una de estas. Y tenemos también un ácido fosfórico, que es el grupo fosfato que vamos a encontrar. Entonces estas son los tres principales elementos que vamos a encontrar, las tres principales secciones de cada nucleótido. Acá tenemos las bases nitrogenadas. Cuando hablábamos de las purinas y las pirimidinas, son los dos tipos de bases nitrogenadas que vamos a encontrar en cada uno de los nucleótidos. Tenemos entre las purinas la adenina y la guanina. La adenina y la guanina. En el caso de las pirimidinas tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Primero, ¿cómo diferenciar entre las purinas y las pirimidinas? Las purinas tienen doble anillo. Si se fijan, tienen este y este otro anillo. Este y este otro anillo. Mientras que las pirimidinas solo tienen un anillo. Bien, diferencia establecida entre los dos tipos. Ahora, ¿cómo diferencio entre la adenina y la guanina? Formas fáciles de identificar es que la guanina va a tener un doble enlace con oxígeno acá, un enlace cetona en esta parte de acá, mientras que esta de acá no tiene, solo tiene un grupo amino, pero la guanina también tiene un grupo amino, entonces no podemos decir que va a ser fácil diferenciarlas. Mejor diferenciémoslas con este doble enlace con el oxígeno, que solo está presente en la guanina, recuerden eso. Ahora pasamos a las pirimidinas. ¿Cómo diferenciamos entre cada una de estas? La primera, la timina que está presente solo en el ADN, va a tener un grupo metilo. El grupo metilo es este palito que vemos acá, esta conexión con este carbono que es un CH3. A esto se le denomina grupo metilo. Lo vamos a ver cuando llevemos a química orgánica. Acá este grupo metil o grupo metilo es característica de la timina, no está presente ni en la citosina ni en el uracilo. Bien, ahora cómo diferenciamos la citosina y el uracilo. Si se fijan, la citosina tiene un enlace NH2. En cambio, la timina no lo tiene y el uracilo tampoco. Entonces, citosina tiene NH2, una ramificación NH2, timina tiene un grupo metilo y el uracilo solo tiene dos dobles enlaces con oxígeno como ramificaciones. Apréndanse eso y van a lograr diferenciar entre cada una de las bases nitrogenadas. Ahora, el azúcar, ya dijimos que era la desoxirribosa y la ribosa. La ribosa tiene en el carbono número 2, tiene este grupo hidroxilo con este oxígeno, entonces por eso es ribosa, no cambia su nombre. Este es desoxirribosa porque desoxi, es decir, le hace falta un oxígeno. ¿En dónde? En el carbono número 2. Acá no tenemos ese oxígeno, entonces por eso se denomina desoxirribosa. De ahí todo lo demás es idéntico en cada una de las moléculas. Y luego acá tenemos el grupo fosfato. El grupo fosfato solo es un fósforo con sus 4 oxígenos alrededor. Tenemos entonces la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Esto es un nucleótido. Cuando se vaya uniendo uno de estos con otro, nos van a ir generando los polímeros que van a ser de ácidos nucleicos.
cuál va a ser, a qué ácido nucleico pertenece este nucleótido. Si nos fijamos, primero lo que tenemos que ver es esto. Este nucleótido no tiene oxígeno acá. Si no tiene un oxígeno acá, eso significa que es una ribosa. Es esta que está aquí. No, perdón, es una desoxirribosa. Es esta que está acá. Entonces esto pertenece al ADN. Y en el carbono número 2, en el carbono número 5 tenemos el grupo fosfato y en el carbono número 1 tenemos la base nitrogenada. ¿Cuál base nitrogenada es? Habíamos dicho que la que tenía un solo anillo son las pirimidinas. Y de esas tres, la que tiene el NH2 es la citosina. ¿Okay? Acá tenemos otra representación del nucleótido. ¿Qué es lo que vamos a aprender de más en esta lámina? Lo que vamos a aprender son otros dos tipos de enlace. Primero, tenemos la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato, ¿verdad? En este caso tenemos tres grupos fosfato, pero generalmente cuando hablemos de los ácidos nucleicos, específicamente el ADN y el ARN, van a tener únicamente un grupo fosfato. Bien, la base nitrogenada. ¿Cuál es en este caso? ¿Es una purina o una pirimidina? Exactamente, es una purina. ¿Por qué? Porque tiene dos anillos. ¿Y cuál es la que tiene el NH2? Es la adenina. En el caso de la guanina tiene un doble enlace con un oxígeno. Este es la adenina. Bien. Ahora, ¿cómo se va a unir la adenina con el azúcar? Por medio del carbono número 1 del azúcar y un nitrógeno de la base nitrogenada. Como es un N enlazado a un carbono, un nitrógeno a un carbono, el enlace se va a denominar N-glicosídico. Recuerden eso. ¿Cuál es el tipo de enlace que une la base nitrogenada con el azúcar en los ácidos nucleicos? Es el N-enlace N-glicosídico. Acá tenemos un azúcar que es de 5 carbonos. Nos dice, esta sí tiene el oxígeno, entonces esta es la ribosa. Bien, ahora tenemos el grupo fosfato que se va a unir con el azúcar mediante un éster azúcar fosfato. Enlace éster azúcar fosfato o enlace azúcar fosfato, que es este de acá. Éster fosfato, perdón. Entonces tenemos ya dos tipos de enlace más, el enlace éster fosfato y el enlace N-glicosídico. ¿Cuál es el que une al grupo fosfato con el azúcar? Es este enlace. ¿Cuál es el que une un nucleótido con otro nucleótido? Es el enlace fosfodiéster que vimos anteriormente. La nomenclatura de los nucleótidos sigue la siguiente estructuración. Los nucleótidos de bases púricas se denominan así, los que vienen de las purinas. Solo teníamos dos, ¿no? Las que venían de la adenina y las que venían de la guanina. Si viene de la guanina, de la adenina, se va a denominar adenosín. ¿Y cuál es la siguiente parte? Vamos a decir mono, di o tri, dependiendo de la cantidad de fosfatos que tengan. Entonces es adenosín, monofosfato, difosfato, trifosfato. Para la base nitrogenada adenina. Si es guanosín, si viene de la guanina, vamos a tener guanosín, monodiotrifosfato. Para las bases nitrogenadas de la guanina, todas llevan el prefijo desoxi en el caso de estar formadas por la desoxirribosa. Entonces, acá veamos las partes primero para darles nombre. Tenemos purina, 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 purina. Bien, ¿esta cuál es? Es la adenina, ¿no? Porque tiene solo el NH2. Adenina, adenina, adenina. Esta tiene un doble enlace con el oxígeno, ya es la guanina, guanina. Acá tenemos 3 adeninas y acá 2 guaninas. Bien, ya vimos el grupo fosfato 1, 2, 3, 1 y 2. Y la base nitrogenada que tiene. Ahora, ¿cuál es el azúcar que podemos observar? Esta es la ribosa, la ribosa, la ribosa, la ribosa y solo esta es desoxirribosa. Entonces comenzamos a nombrar. Este por venir de la adenina es el adenosín. ¿Cuántos fosfatos? Solo tiene uno. Adenosín monofosfato. Y ahí se acaba. Esta viene de la adenina, entonces es el adenosín difosfato porque tiene dos grupos fosfato. Y esta adenosín trifosfato porque tiene 3 grupos fosfato. Acá tenemos la guanina, entonces es guanosín. Guanosín, ¿cuántos grupos fosfato? 2 grupos fosfato, guanosín difosfato.
Y por último tenemos acá una que cambia un poquito. ¿Por qué? Porque esta ya no es una ribosa. Y si no es una ribosa, entonces le agregamos el término desoxi. Entonces esta es la guanosin, porque viene de la guanina. Guanosin, no, perdón. La desoxi, porque es la desoxirribosa. Desoxi, guanosin y monofosfato. Desoxi, guanosin, monofosfato. A esto no se le agrega desoxi porque esta es la ribosa. Porque es la desoxirribosa se le agrega el desoxi al inicio del nombre. Ahora tenemos los nucleótidos de las bases pirimídicas. Estos son el citidin, timidin y uridin, dependiendo de la base nitrogenada que estemos hablando. Y nuevamente mono, di o tri, dependiendo de la cantidad de grupo fosfato que tenga, y si son del azúcar desoxirribosa como es esta y como es esta, se le va a agregar la palabra desoxi al inicio del nombre. Bien, primero, ¿qué base nitrogenada es esta? ¿Cuál es esta? ¿Y cuál es esta? Intenten adivinarlas, bueno, no, intenten reconocerlas ustedes antes de que yo les dé el nombre. ¿Cuál base nitrogenada es esta? Todas son pirimidinas, esta y esta. Y acá tenemos la cantidad de grupo fosfato y los tipos de azúcar. Bien, la primera, tenemos un NH2 y un doble enlace con oxígeno. En esta tenemos dos dobles enlaces con oxígeno, pero tenemos este grupo metilo que podemos ver acá. Y en esta tenemos solo dos dobles enlaces con oxígeno. El que tenía un NH2 habíamos dicho que era el que venía de la citosina, ¿no? Esta es la citosina. Entonces, si viene de la citosina, se denomina citidin. Pero como esta es la desoxirribosa, no es la ribosa, entonces agregamos el prefijo desoxi. Desoxi, citidin, monofosfato. En la siguiente, tiene un grupo metilo. Si tiene un grupo metilo, es la base nitrogenada pirimidina, que es la timina. Entonces viene de la timina. Ahora, esta es la desoxi, entonces desoxirribosa, entonces es desoxi, timidin, trifosfato, porque tiene tres grupos fosfato. Y la última no tiene ni NH2 ni el grupo metilo, entonces es el uracilo. El uracilo es uridín. Esta es una ribosa, entonces no le agregamos el prefijo desoxi. Así que es simplemente uridín trifosfato. Y ahí termina la forma de nombrar los nucleótidos. Ahora vamos a desglosar y hablar de las generalidades de cada uno de los ácidos nucleicos. Primero vamos a comenzar con el ácido desoxirribonucleico. El ADN o ácido desoxirribonucleico es la molécula encargada de almacenar la información genética de los seres vivos, ya lo vimos. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de los seres vivos. El ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación del ADN, lo vamos a ver más adelante. En casi todos los organismos celulares, el ADN está organizado en forma de cromosomas situados en el núcleo de las células. Esto es aplicable para algunos tipos de organismos, en la mayoría, no en todos, pero la mayoría presentan esos tipos de cromosomas en los cuales se empaqueta el ADN cuando está en un proceso de duplicación celular. Si la célula no se encuentra en un proceso de duplicación, el ADN se va a encontrar de forma libre y no agrupado en forma de cromosomas. El ADN va a presentar diferentes estructuras. La primera es la estructura primaria. Así como hablamos de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas, así vamos a hablar de la estructura primaria del ADN. Se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una de las cadenas. Entonces es solo una cadena de ADN de la que estamos hablando ahorita. Esa cadena es la unión simplemente de los nucleótidos o los desoxirribonucleótidos en este caso. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos de ADN son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y los nucleótidos se unen entre sí mediante el grupo fosfato de un nucleótido que sirve de puente de unión entre el carbono 5 del primer nucleótido y el carbono 3 del siguiente nucleótido. 5', 3' por la comita que se agrega ahí. Acá tenemos cómo se va a dar ese tipo de enlaces. Tenemos el carbono 5 y el carbono 3 del siguiente nucleótido.
En este caso es una cadena de ADN, tenemos timina en este caso. La timina es característica del ADN, no está presente en el ARN. Acá tenemos otro ejemplo de cómo se hace ese enlace. Este es un ejemplo del ARN, sin embargo no le toma importancia. ¿Por qué es ARN? Porque en el carbono 2 tenemos un oxígeno, entonces es un ribonucleótido, no es un desoxirribonucleótido, pero la forma de enlazarse entre un nucleótido y otro es la misma en los dos tipos de ácidos nucleicos. Tenemos el carbono 5 y el carbono 3, y acá se da la unión entre este grupo fosfato y este hidróxido. Tenemos que en el proceso va a haber la liberación de agua mientras se da la unión entre las dos moléculas. A esto es lo que se le denomina enlace fosfodiéster. La estructura secundaria del ADN es una estructura en doble hélice, es decir, ya estamos hablando de las dos hebras. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Este fue postulado por James Watson y Francis Crick, ¿no?, que ganaron el premio Nobel incluso por haber hecho este postulado. Tenemos entonces la doble hebra, y acá tenemos cómo se van a ir emparejando las diferentes bases nitrogenadas y generando puentes entre cada una de las bases nitrogenadas, que es el siguiente tipo de enlaces que vamos a ver, que son los denominados puentes de hidrógeno. Es una cadena doble en la que ambas cadenas son complementarias. Entonces, ¿a qué se refiere con complementarias? Es que tanto una base nitrogenada siempre se va a unir con otra base nitrogenada y siempre van a ser las mismas las que van a estar enlazadas. ¿Cuáles se van a enlazar entre sí? Pues la adenina se va a unir a la timina y la guanina se va a unir a la citosina. Así se van a ir enlazando, adenina con timina y citosina con guanina. Estas bases enfrentadas son las que constituyen los puentes de hidrógeno. Entre la adenina y la timina se van a dar unos puentes de hidrógeno, y entre la guanosina y la citosina se van a dar otros puentes de hidrógeno. Acá podemos ver cómo se van enlazando. Tenemos la doble hélice, ¿no? Tenemos la dirección en la que se van a ir sintetizando, si se fijan, es de 5' a 3'. Acá tenemos el 5' y 3'. De estas hebras son antiparalelas, es decir, una va en esta dirección y la otra va en la dirección contraria. Así, ¿por qué? Porque en el proceso de replicación así se sintetizan estas cadenas. Y tenemos las bases que se van a emparentar. Tenemos la adenina y la timina, una purina y una pirimidina. Tenemos la guanina y la citosina, nuevamente una purina y una pirimidina. Estas son las que se van a ir emparentando. Entre la adenina y la timina vamos a tener dos enlaces que se dan entre estas dos, y entre las citosinas vamos a tener tres enlaces, los que se dan acá. Entonces vemos adenina y timina, doble enlace, que son dos puentes de hidrógeno. Citosina y guanina tenemos tres enlaces, tres puentes de hidrógeno los que se van a dar. El orden en el que se vayan ubicando todos estos nucleótidos van a conformar la información genética de cada individuo. No van a ser iguales, todos los individuos van a presentar ciertas variaciones, que es lo que aumenta la variabilidad genética de las especies. Acá tenemos la adenina y la timina, que son estas que podemos ver acá, doble puente de hidrógeno. Y la citosina y la guanina son tres puentes de hidrógeno. La estructura terciaria de las proteínas está relacionada más que todo ya con la forma de almacenamiento del material genético. Entonces es la forma en la que se almacena el ADN en un volumen reducido. En el caso de las células bacterianas lo vamos a encontrar en parte del citoplasma, mientras que en las células eucariotas lo vamos a encontrar en el núcleo celular. Varía según se trate de organismos, tanto procariotas y eucariotas. En procariotas, nos dice, se pliega en una superhélice en forma generalmente circular. Lo vamos a encontrar así. Esto va a ser la forma en la que va a estar dispuesto el ADN en este tipo de células. Y está asociada a una pequeña cantidad de proteínas. En el caso de las eucariotas hay más proteínas. Lo mismo ocurre en las mitocondrias y en los plastos. Por eso se cree y se habla de que las células, los organelos de los cloroplastos y las mitocondrias son relictos, digamos, de células bacterianas. ¿Por qué? Porque tienen su propio material genético y son capaces de duplicar su propio material genético cuando hay un proceso de duplicación celular. Es decir, cuando la
célula se divide en dos, no solo se divide la célula, no solo se divide la parte de la membrana, sino que también los organelos tienen que dividirse, irse unos hacia un lado y otros hacia otro lado. Entonces, cuando se da el proceso de duplicación del material genético de una célula eucariota, de una célula de gran tamaño, también el ADN de las células de los cloroplastos y de las células de los de los organelos de los cloroplastos y de los organelos de las mitocondrias, se tiene que dividir ese ADN, se tiene que duplicar y irse unos cloroplastos hacia una célula y otros cloroplastos hacia otra célula. Entonces tienen su propio material genético, su propio ADN, que es muy similar al ADN que poseen las bacterias. En las células eucariotas nos dice que el empaquetamiento es un poco más complejo, se necesita una presencia de mayor cantidad de proteínas. Estas proteínas, una de las proteínas que podemos encontrar asociadas a esto son las histonas. Las histonas van a permitir que se vaya generando este plegamiento y este enrollamiento de la hélice de ADN. Se conoce como cromatina, en la cual se distinguen diferentes niveles de organización. A esto se le denomina cromatina, que es la parte filamentosa, y vamos a encontrar diferentes niveles. El primero es los nucleosomas, que van a estar formados por estas histonas y las pequeñas cantidades de ADN que están rodeados. El collar de perlas, que va a ser esta parte de acá, la cromatina, que ya es como tal toda la parte filamentosa, y el cromosoma. Cuando hablemos del cromosoma en la parte de genética, vamos a hablar de las cromátides, diferencia entre cromátides y cromatina. Son distintas. Las cromátides es una porción del cromosoma, mientras que la cromatina es esta estructura filamentosa del ADN.